Se viene una nueva semana de turismo y con ella también actividades en las criollas de la Rural del Prado. Y seguramente ustedes deben haber escuchado más de una ocasión que allí se conecta el campo con la ciudad. Y a partir de eso aparecen diversas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo nos sentimos los montevideanos cuando vamos al campo? Y también cuando los uruguayos que viven en el campo vienen a la capital, o sea, vienen a Montevideo. ¿Cuál es el vínculo? Y a partir de eso también nos cuestionamos el valor histórico de esto, ¿no? Y de hecho hay algunos historiadores que ponen a Artigas como referencia y a partir de ahí arrojan distintos elementos interesantes para analizar este vínculo. El humor. Sí, el humor también es una herramienta muy importante para explicar el vínculo entre el campo y la ciudad. De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. ¿Sabes lo que pasa? Nos han advertido que no pase la vaca para el otro lado de la cerca, que no pase para el otro lado. Porque si pasa y llega a comer, andás a ver cómo reacciona el bicho. Y dicho y hecho, la vaca pasó. Y ha comido marihuana bocha. ¿Ah? Y el asunto es que, no sé si ustedes saben, pero la vaca cuando come, comenta. ¿Se fijaron en eso? Ella comenta para que las otras sepan si les gusta o si no les gusta. Si a la vaca lo que come le gusta, la vaca te hace... Le gusta. Ya si no le gusta es distinto, te hace... No le gusta. Ahora, se ve que a la vaca le gustaba, ¿viste? Le gustaba por nosotros escuchábamos. Ahora, en una no sé si es que la vaca se atora con algo o qué le pasa, pero la vaca tose, ¿sabes? Y entonces se escucha... Y hoy vamos a tratar de explicar el vínculo entre campo y ciudad con distintas miradas. El humor también es muy importante y de hecho tenemos aquí en piso a Carlos Barceló, maestro rural y además director de Sociedad Anónima, este conjunto que veíamos, este conjunto Maragato. Carlos, es un gusto tenerte por acá. Oh, y es un placer estar por acá también. Bueno, te Para veías, mí. veías el tape y te reías. Sí, sí. Te voy a decir causando gracia. Sí, Pasaron además, muchos años además. además ¿no? nos acordamos de compañeros de ese momento, de Claro. esos momentos. Son como travesuras, son juegos. Entonces te acordás de ese juego y te acordás que lo disfrutaste. Te Eso elegimos, creo que lo pasó. ahí va, te elegimos porque consideramos que sos uno de los artistas que mejor interpreta la realidad del campo y el vínculo entre el campo y la ciudad. Porque recién me decía fuera de aire, yo tengo un pie en Montevideo y otro en San José. Y creo que desde el arte se puede decir y mucho, eso está clarísimo, muchas cosas se pueden decir. Y a mí me da la sensación que vos interpretás muy bien. De hecho, estos gauchos patones que estamos viendo, con sabiduría, ternura, me parece que también interpretan muy bien esa situación. De hecho, cada vez que vienen a Montevideo causan furor y nosotros los montevideanos lo disfrutamos muchísimo. Y acá me lleva a preguntarte, ¿en qué te inspiraste? Porque seguramente algo del maestro rural debe haber metido ahí, pero ¿en qué te inspiraste para estos gauchos patones que cuentan y dicen mucho? Yo además de ser maestro rural, en una etapa de mi vida, mucho antes me tocó ser alumno rural también. Pero no solamente rural. Fui alumno de escuela pública urbana en la capital de San José, pero después, que es de donde es mi familia paterna y donde yo nací, pero después me toca irme con mamá a la zona de donde era y donde es mi familia materna, que es en el interior rural de Canelones. Entonces me toca vivir ese cambio. Porque hay algo curioso, y es que en Montevideo se dice, ¿no? El campo y Montevideo, o el interior, y no hay un interior, hay muchos, muy distintos. Y a mí me tocó conocer un interior y después conocer otro, ¿no? El de la ruralidad de Canelones, y después me tocó conocer el de la ruralidad de San José, que era distinta a la Canaria, cuando me toca ser maestro. Y con las actuaciones nos ha tocado, afortunadamente, porque es una experiencia, una aventura, adaptarnos a diferencias entre los interiores distintos que hay. Es más parecido
el de la ciudad de Canelones al de la ciudad de San José, o el de Florida a San José. En este ejemplo me gusta más. Una persona de Florida, del interior de Florida, es más parecido al del interior de San José que al del interior de La Cruz, donde se firma el Pacto de la Cruz, Sí, sí. un poquito más arriba de la ciudad de Florida. Le queda más cerca eso. Pero sin embargo, la gente y la forma y los tiempos para vivir en La Cruz se parecen más a los de Cerro Chato o los de Cerro Largo que a los de Florida, que lo tiene al lado. Son interiores distintos, ruralidades distintas. Entonces está buenísimo, yo qué sé, andar por ahí conociendo esas diferencias. Ahora, es interesante esa diferencia que marcás de los interiores del país. Estos gauchos patones, que también vienen a Montevideo y despiertan risa, alegría, simpatía, recorren el país con esa diversidad que vos manejás y también son bien recibidos y aceptados. Y ahí es donde te pregunto, ¿cómo lográs eso? ¿Cómo se logra eso? Desde el momento de plantar un espectáculo y decir, bueno, vamos a buscar la risa de la gente, buscando también esa conexión entre esa diversidad que manejabas. Y en parte porque sabemos de entrada que es distinto. O lo fuimos sabiendo con el tiempo. Ahora vamos a un lugar y sabemos que va a ser distinto. Que es distinto, para seguir con Florida, es distinto Fray Marcos, Casupá, a la ciudad de Florida. Y ambos son muy distintos a La Cruz. Saber que están esas diferencias, que van a existir y que las vamos a vivir. La gente del litoral es diferente a la de las ciudades capitales del litoral. Son diferentes a las del resto del país, pero a su vez son muy distintas a las del interior de cada uno de esos departamentos. Y entender que eso es diferente te lleva a hacer el espectáculo con un tiempo distinto. Darle un tiempo a la conexión al principio, el saludar. Nosotros empezamos los espectáculos generalmente, buenas noches, no está muy educado, no. Buenas noches. Y ahí esperás y ves cómo te contestan. Y en función de cómo te contestan, ajustás la forma de hacer el espectáculo. Eso es lo que hacemos. Y ese ajuste es necesario porque la gente es diferente. Saber que es distinta, entonces, es una de las cosas que te ponen en un lugar muy distinto a... Yo hago el espectáculo, que lo sigan y se enganchen. No. Yo lo hago a un tiempo, en un lugar, y en otro lugar lo vas a hacer de otro tiempo porque la gente necesita otro vértigo. Y por eso también nos cuesta venir a Montevideo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue llegar a Montevideo? Porque seguramente debe haber sido todo un desafío, ¿no? Pero Montevideo te quiere. Al que sea del interior, el de Montevideo tiene prejuicios que están buenos. Porque si sos del interior, sos laburador, sos bien intencionado, un poco inocente. Entonces ya, y ya te abrió la puerta. Después no podés defraudar, pero ya te abrió la puerta con una carta de crédito, de confianza. También tiene la otra. Montevideo, cuando te abre la puerta, también cree que sos inocente de más y está medio caído el catre. No sabe mucho, porque es de afuera. Entonces, ese tipo de cosas con las que convivimos en carnaval, en el concurso, hasta el día de hoy. Algo que proponga un técnico de Montevideo, pero no por ser de Montevideo, porque es cercano a los demás de Montevideo y se conocen. Entonces yo decía, esto es una propuesta. En cambio, lo propone alguien del interior, ni saben. Eso también lo ves y también convivís con eso. Y entonces te tenés que preparar, trabajarlo de antemano y saber que eso puede pasar. Sabés que el que es de determinada zona del país puede pedirte que lo hagas más despacio y que no vayas a decir una palabra fuera de tono. Y sabés que el de Montevideo tiene un bagaje de intercambio, de conocimiento, de tantas cosas que te va a estar comparando con muchas otras. Entonces, sabiendo a dónde vas, te tenés que adaptar. Hablabas de prejuicios del montevideano, prejuicios bien, decís vos, ¿no? De cuando llega el del interior, porque pensás que es inocente, laburador, lo mirás con buenos ojos. Te hago la inversa, ¿no? Cuando el montevideano va al interior, ¿cómo es el recibimiento ahí? Y bueno, en general, el que llega de Montevideo, sabes que va a haber tenido un montón de posibilidades interesantes. Entonces, seguramente tenga más roce, más intercambio. Un jugador de fútbol viene a jugar a Montevideo. Y capaz que era medio patadura, pero viene a Montevideo. Eso pasa. Entonces hay como un prejuicio positivo para el que llega. Pero también está lo otro de
del que puede creer sabérselas todas o no considerarte. Eso nos pasa en el interior en los diferentes lugares. Pero digo, no es solo con el de Montevideo, es el que viene de un lugar más grande a un lugar más chico. Y muchas veces pasa que el que va para afuera cree que sabe y muestra la hilacha, muestra que no sabe. Que es gaucho maleta para andar a caballo. Mira, me acuerdo de una que hizo el actual presidente cuando estaba en campaña. Se puso a subir un alambrado, bajito además, y lo subió todo, lo trepó como que fuera una escalera y pasó el pie para el otro lado. Cualquiera sabe que cuando te enfrentás a un alambrado, dependiendo de tu altura, pasás entre el segundo o el tercer hilo, ya cuando estás más grande, te entró a tocar la espalda, pasás entre el tercero y el cuarto. Y te agachás y ya vas yendo al alambrado y ya te vas agachando en el viaje para pasar para el otro lado. Hay que ser muy chambón para querer subir el alambrado como que fuera una escalera. Tenés que saber muy poco, porque incluso no te encontraste nunca con uno que te dijera, che, ¿qué estás haciendo? ¿Querés aflojar los alambres? ¿Qué lo estás trepando? No, hay que pasar por abajo. Y la calle, me acuerdo, subió todo, que aparte casi se desgracia de los testículos, cuando le quedaba muy cortito y en el límite y pasa para el otro lado. Eso fue así. Cualquiera que haya cruzado un alambrado y ve a ese hombre subirse a ello, dice, qué poquito sabe. Sin embargo, hasta yo me acuerdo que en los medios apareció como que, el presidente, la calle pasó para el otro lado del alambre. Ese tipo de cosas se ven. Se ven en la forma de pisar los terrones. Cuando una persona llega a hablar a un campo, esto me lo dijo a mí el presidente de Comisión de Fomento de una escuela, estuvo notable. El que viene a hablar conmigo, dice, yo ya lo conozco antes que llegué. Pues le van a comprar queso, en la zona que yo estaba le iban a comprar queso. Entonces viene, caminando medio así, como conocedor de campo, pero no sabe pisar el terrón. Los terrones son desparejos y la forma de caminar, así medio como tratando de que no se note que estoy pisando en falso, es de alguien que no está acostumbrado a caminar al campo. Se nota, antes de que llegara, hiciera buenas tardes, antes de eso, ya el tipo que estaba con el mate, aparentemente sin mirar nada, ya le sacó la radiografía y dice, no ha pisado terrón en la vida, me va a venir a decir que el queso me lo compra más barato porque lo viene a comprar acá, etc. Entonces hay un intercambio de diferentes niveles de conocimiento en diferentes costados del saber y de las cosas. Cada uno se puede creer más vivo que el otro. El del campo respecto del de Montevideo, el de Montevideo respecto del campo. Pero no somos más que gente extremadamente parecida, pero con diferencias, en cosas que son como la chapa de los autos. El mismo auto pintado de colores distintos. Diste clases como maestro rural hasta hace algunos años, ¿no? ¿Qué te dejó esa etapa como aprendizaje, quizás en todo lo que hoy estás volcando, en lo que sos hoy, por ejemplo, ¿no? Porque vos venís además de una familia muy vinculada al magisterio también, que eso es un detalle importante, ¿no? Sí. Papá estudió, ahí se conocen con mamá, más allá de que el papá no se recibe, pero después siguió estudiando educación por otro lado. Mamá sí es maestra, mis dos tías, Cecilia, la tía Cecilia, que probablemente esté viendo porque ve TV Ciudad, desde allá de San José, la tía Carmita, también maestra. Y sí, los gurises te enseñan. Eso es algo que aprendes siempre con cualquier alumno. Que el que supuestamente va a nutrirse de lo que vos vas a enseñar, sabe cosas y te las enseña. Y cuando es en el interior rural, tiene la característica de que son menos alumnos. Los conocés más en detalle, porque de repente tenés 12, 13 alumnos en toda la escuela, o en media escuela, porque te toca cuarto, quinto y sexto, ponele. Entonces tenés 12, 13 y los conocés muy, muy al detalle. Y ese conocimiento te permite ver en dónde ese niño es más efectivo de lo que vos sos o fuiste en algunos aspectos de tu vida. Lo ves, yo qué sé, levantarse de madrugada con el serenito e ir a buscar el plantel para que lo traigan a ordeñar. Y es ese mismo guricito que viene y se te recuesta y quiere un mimo en la cabeza cuando terminó bien el trabajo. Pero esa ternura de niño, unas horas antes, cuando vos todavía te estabas levantando, fue a buscar 40 vacas y las trajo al grito. Entonces, tienen ya naturalmente
una contracción al trabajo, una generosidad para el esfuerzo, en este caso físico, pero el esfuerzo por los demás, un compromiso, hay un montón de cosas de las que uno puede, por poner ejemplos que se me ocurrieron ahora, de los que vos podés aprender. Pero pasa con cualquier niño en cualquier lado. Lo que digo que te ayuda más es que son poquitos. Entonces se hace más intenso ese relacionamiento con cada uno. Habrás escuchado, Carlos, 1000 veces la frase de que la risa es sanadora. Sí, claro. Vos cuando eras chiquito, tus padres terminaron presos por la dictadura. ¿Hubo lugar para la risa ahí? ¿Qué rol jugó la risa en ese momento, en esa etapa? Y siempre la risa ayuda a gambetear el dolor, ¿no? Siempre. Los chistes de los tíos. Bueno, mencioné 2 tías que se pusieron ahí, asumieron un protagonismo para estar cerca. Decían en alguna carta que yo vi después, hay que acompañar a Carlito, hay que estar con Carlito, pues no estaban los padres de Carlito. ¿Tenías 3 años vos? 3 años y hasta los 6 y medio largo que salió mamá. Y ahí las tías se pusieron. Sí, las tías y sus parejas, y los tíos del lado de mamá y sus parejas, con un elenco de gente preciosa por la que guardo un amor y un agradecimiento muy grande. Agradecimiento. Que es lo más evidente porque es la familia. Pero pueden no asumir ese rol. Y lo hicieron. Y por supuesto estuvo mi abuela, Cheche, que fue el baluarte de mi vida, ¿no? En el día a día. Pero también estuvo otra gente, y me parece bueno para vincularlo con la educación. Otra gente que desde pequeños lugares, en silencio, casi que anónimamente, pero uno con el paso de los años y de la vida se da cuenta. Me acordaba ahora, cuando hablábamos esto, de Carlos Calisto, que ahora es director de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Salto, Maragato, que estaba en la CJ de San José, y que cuando yo me quedaba a veces solo, en silencio, jugando en el espacio de la CJ, en San José, se arrimaba y me conversaba cosas y me tiraba temas para conversar y para pensar. Me sugería que averiguara cosas, que las leyera, y me iba guiando para encontrarme con gente interesante de repente en un libro, y para darme cuenta que nunca estaba solo. Y cuando uno mira para adelante, cuando más adelante uno mira para atrás, la vida que le tocó pasar, y veo esa presencia de Carlos Calisto, o del hermano Próspero, un cura del Colegio de los Hermanos, por ejemplo. Entonces uno dice, pucha, había gente siempre ahí, preocupada, queriendo estar cerca, dar una mano. Y entonces cuando te toca poder hacerlo, lo haces sin dudar, porque fue valioso, entonces va a ser valioso para otro. ¿Cuándo te inclinás? El humor está presente siempre en la vida de todos nosotros, ¿no? Pero en tu caso, ¿cuándo ves que el humor puede ser tu herramienta para empezar a decir cosas y para tratar de llegarle a la gente? ¿Cuándo haces ese clic? Creo que hay 2 momentos. Uno tiene que ver con uno de esos tíos, tío Raúl, que era el esposo de Cecilia, o sea que era tío político, va a ser tío para toda la vida, que me lleva a las estudiantinas en San José, salgo en una murga, cuya letra recuerdo aún hoy, con 6 años, La Bruja Loca, y vi que entre todos vivían algo interesantísimo. Se venía de 2 años de censura, la censura de la dictadura impidió salir a las estudiantinas en San José, una suerte de carnaval de primavera, no podían salir, las prohibieron. Y volvía. Y me acuerdo las letras escritas en una pared, pegadas, ¿no? Escritas en papeles grandes, y entonces tachar y cambiar de acuerdo a lo que se les permitía cantar y lo que no. Y me acuerdo de algún comentario, esto la dejaron pasar, estaban contentos porque tal frase, 6 años, o sea, no comprendía ni allá políticamente las finezas de la cosa, pero era sensible a ese espíritu de no rendirse, de compartir algo, de construirlo juntos, y que eso además iba a ser bien recibido. Era importante que lo escuchara la gente en la actuación. Y cuando lo escucharon y lo aplaudieron, tenía un significado especial. Eso me emocionó, me entusiasmó, sin entenderlo a cabalidad. Y después ir creciendo y viendo que la gente que no podía decir nada en la dictadura, que no se animaba
yo qué sé, nosotros teníamos que pedir permiso para hacer un cumpleaños en donde hubiera más de 7 personas. Si no nos daban permiso, no festejábamos el cumpleaños en casa. Ese grado de control en el pensamiento de cada familia, ¿no? Entonces, de eso, ir a un cine Artigas, que era donde se hacía, y en el cine que la gente cantara, se va a acabar, cuando se apagaban las luces, no con la luz prendida. Eso te va haciendo sentir que la gente puede compartir algo y que puede ser valioso dispararlo desde arriba del escenario. Creo que ese fue el momento en el que aprendí a valorar eso y a querer hacerlo. Hablar por los que no pueden hablar. Por eso este año, cuando amenazaron y siguen amenazando y queriendo callar a un montón de profesores de San José, simplemente sacaron una foto y los quieren destituir, nosotros lo dijimos. No lo decidí yo solo, pero también lo hablé y lo conversamos con los demás compañeros y decidimos hacerlo. ¿Cómo no decirlo? ¿Cómo callarnos cuando a veces no está el mismo miedo, pero sí puede ser bueno para la sociedad que algunos temas aparezcan? Y cuando vemos que puede ser muy malo para las sociedades cuando algunos se ocultan. ¿Cómo va a venir Manini a decir lo que dijo hace 2 días, o ayer o antes de ayer en el Parlamento? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo como sociedad vamos a permitir que se hable que declarar el estado de guerra interno está bien? Es una aberración, es no acordarte lo que te pasó. Es como haber tenido un pariente que manejando el auto, borracho, chocó y lastimó a casi toda la familia y hasta mató a uno. Y después lo vamos a celebrar, le vamos a decir, no pasa nada, el tío se mama y maneja. No, borracho, nos lastimaste a todos. No podés tomar de nuevo antes de manejar. No te lo vamos a permitir. No podés ni decirlo como chiste. Que Manini diga esto es más o menos lo mismo. Es la misma irresponsabilidad y falta de memoria. Carlos, vos sos uno de los artistas muy comprometidos con distintas causas. No ocultás tu pensamiento político, tu ideología. De hecho, estuviste muy activo en la campaña de recolección de firmas que buscó derogar estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. ¿Nunca dudaste de eso? Porque también hay artistas que dicen, yo prefiero no decirlo porque capaz que me juega en contra, dejo de vender entradas, no tengo tanto apoyo comercial en algunos casos. ¿Nunca se te cruzó eso por la cabeza? ¿Siempre te dejaste llevar por lo que pensabas? Sí, cruzó por la cabeza y iba a decir estoy seguro, no, sé que me juega en contra. Sé que nos quita actuaciones y que nos quita publicidades. ¿Te pasó de que no te contrataran o no te apoyaran comercialmente por lo que pensás políticamente? Sí. En diferentes momentos de la vida. Pasó en la época que estaba Chirucci, que llamaba a otros para que no nos auspiciaran directamente. Eso en San José. En San José. Cuando Chirucci era intendente. Claro. Pero o sea, había censura ahí directamente. Sí, no era censura, era vos sabés lo que te conviene. O a nosotros nos gustaría que ustedes nos lo apoyen. Nos ha pasado, yo qué sé, en espectáculos en donde nos dicen que no actuemos. Que no actuemos y que conductores de ese evento, che, pero ¿y por qué no trae Sociedad Anónima si sabe que se va a llenar? En San José, sabe que se va a llenar, ¿por qué no trae? No, ellos han hecho una opción, políticamente están en otro lado, acá no los traemos. Ese tipo de cosas han pasado decenas de veces. Alguna mala lectura de lo que es el definirse políticamente frente a determinados temas. Y digo mala lectura porque uno puede pensar distinto, pero siempre que lo exprese con respeto, está bien. Tiene que estar la opinión diferente. Y lo que está mal, lo que estaría mal es no respetar a otro, no escucharlo desde antes de que hable y hacerle eso a un artista. Es peligroso en una sociedad. Entonces creo que sí, perdemos cosas. Sin duda perdemos cosas. Hemos perdido. Y bueno, se pierden más y más valiosas si nos quedamos callados y permitimos que le pase esto a los profesores. Es muy manido aquello que se le atribuye a Bertolt Brecht, pero creo que era de un sacerdote alemán que lo dijo en una misa y Brecht
lo repitió, pero bueno, no sé. Aquello de vinieron por los judíos y no me preocupé porque no era judío, vinieron por los comunistas, no me preocupé porque no era comunista, hablando del nazismo. Y así sigue, hasta que en un momento dice, un día vinieron por mí y no había nadie. No quedaba nadie para defenderme, nadie que se preocupara, que alzara la voz por mí. Entonces, tenemos que llegar a esos límites, a esos extremos, en el que la situación sea tan desesperante que entonces todo el mundo comprende, qué pena lo que le pasó a esta gente. No, hay que estar más atentos, más activos en un diálogo social sano, en el que en el momento que no se recuerda los derechos de alguien, los demás digamos, che, pará, pero no nos olvidemos. Y por ahí creo que pasa la cosa. Eso es un diálogo social sano. Cuando se quieren acallar voces, creo que es responsabilidad de la sociedad que eso no suceda. Si estamos en una ronda, estamos nosotros dos, es fácil, pero somos 4, 5, y todos tenemos micrófonos, y hay uno que tiene el micrófono apagado, no, podemos hacer que esto no suceda, pero podemos en un momento decir, acá el señor tiene el micrófono apagado, no puede hablar de nada. Y claro que puede traer consecuencias, pero creo que es peor que dejemos que eso suceda. Carlos, estamos hablando de este vínculo campo-ciudad, ¿no? Con tu mirada, con tu experiencia, el arte, el humor. Te propongo sumar otra mirada, una mirada histórica. Y en ese caso vamos a ver qué es lo que dice el profesor Gabriel Quirici, que toma como referencia a Artigas también para explicar el vínculo del campo y la ciudad. Vamos a escuchar y ver qué es lo que dice Quirici. Desde una perspectiva histórica, el vínculo campo-ciudad es un vínculo fundamental, muchas veces incomprendido, porque la ciudad es hija del campo. En la historia de todas las ciudades, ¿no? Es decir, cuando se genera excedente, puede haber actividades disociadas de ese excedente y la artesanía, el comercio, los servicios viven del campo, ¿no? Y se retroalimentan, potenciando también la producción, las diferentes capacidades que pueden haber entre campo y ciudad, pero también lo que ocurre es que muchas veces la historia se ha escrito desde las ciudades y en muchos casos con unas perspectivas no siempre comprensivas de las realidades del campo, ¿no? Hay una interacción que es virtuosa, creativa, lo podemos ver ahora, ¿no? Es decir, la Semana Criolla se juega en Montevideo y cuántos montevideanos somos en realidad fruto del campo, en muchísimos aspectos, no solo desde lo que comemos, sino de nuestros antepasados directos. La ciudad no solo se fundó por inmigrantes atlánticos, sino que muchos migrantes internos. Lo que ocurre es que por tradiciones vinculadas al desarrollo de las letras, de la producción académica, muchas veces la mirada histórica ha sido montevideanocéntrica o ha tendido a priorizar corrientes que vienen desde lo europeo, desde el norte, donde lo civilizado estaría fuera. Miren, justo acá en nuestro país se da una situación muy, muy graciosa, digo yo graciosa, que muchos y muchas historiadoras han avanzado en comprenderla, ¿no? Pero esa idea de que el afuera de la ciudad es el interior, cuando el afuera de la ciudad sin duda sería el puerto, serían otros países, y nosotros en Semana de Turismo, lejos de irnos para afuera, nos vamos para adentro. Pero bueno, esa relación que es compleja ha tenido ya, por suerte, un avance muy importante, sobre todo en lo que es la historiografía regional, ¿no? Empezar a comprendernos como ciudad y campo integrados, que en realidad un poco es lo que es la historia de Artigas, ¿no? Un tipo que nació en Montevideo, que desarrolló su vida en campaña y que hizo una propuesta de vivir en común y regionalmente todos desde el campo. Así que bueno, sí será para conversar y charlar de esta relación tan intensa, creativa, pero a veces mal contada. Muy interesante lo que aporta Gabriel Quirici, profesor de historia, que además ustedes lo pueden ver los lunes a las 22 horas en Línea de 3 porque es columnista además de ese programa. Carlos, teniéndote acá, me gustaría preguntarte algo de carnaval también, porque por suerte este año volvimos a tener carnaval, ¿no? Era algo que necesitábamos y que por suerte lo tuvimos. Y a mí también me da mucha curiosidad y gracia cuando se dice que el carnaval y los conjuntos del carnaval responden al Frente Amplio, ¿no? Cuando hay un montón de casos
de conjuntos que critican duramente al carnaval, ¿no? Y al Frente Amplio, Al quiero Frente decir. Amplio. ¿Cómo sentís esa crítica? Porque podemos, no sé, estoy pensando, La Murga, un título viejo, que hace unos años cantaba Fuiste pero perdiste. La Catalina hace un par de años también fue muy dura con el Frente Amplio. Curtidores en su momento llegó a tener La Murga y la Intendencia y era muy crítica. Era maravilloso. Y hay pero un montón de ejemplos que apuntan a Sí. eso. ¿Vos qué sentís cuando se dice que el carnaval es funcional a los intereses del Frente Amplio? Y para empezar que es mentira, porque o sea, es absolutamente erróneo, ¿no? Es como decir que las vacas son livianas, no son livianitas. Podemos hablar de lo que quiera, pero si me decís que las vacas son livianitas, agarrá una upa, a ver si es así. Entonces, es raro que estemos hablando de un sinsentido tan grande. Solo se puede dar si la persona no conoce las vacas, no ha visto ninguna ni la intentó alzar. Puede decir algún chambón que eso es así, solo si no conoce el carnaval. El carnaval, yo qué sé, yo me acuerdo, todas esas que dijiste están buenas, pero una que fue tan crítica de a contramano con Tabaré Vázquez, ¡pah! Durísima fue. Pero un análisis crítico y profundo, de pararse a pensar y decir, para, te vamos a apoyar, pero estas cosas no me gustan y aquello no me gusta. Y eso meterlo en un espectáculo y que la gente lo escuche y aplauda, porque eso también pasa, porque lo dicen 3 o 4, pero después la gente lo escuchaba, lo aplaudía, lo acompañaba. Ha pasado a lo largo de toda la historia. Asaltantes, La Murga que ganó este año, tiene un cuplé muy crítica con los sindicatos, por ejemplo. Sí. Y al Una mismo crítica muy inteligente, además, ¿no? inteligente, porque es constructiva. Y saliendo de un sindicato, fuimos vecinos, salíamos con asaltantes de AUTE, que es el sindicato de la UTE. Y ahí hablo de los sindicatos, ¿cómo? Y porque de eso se trata. No solo la murga, sino lo que hablamos hoy, que la sociedad tenga un diálogo de estar de acuerdo, ¿no? Una dialéctica. Pienso esto, yo pienso esto otro. No, mejor no hablemos. No, hablemos y crezcamos desde esa diferencia. Y el carnaval es un caldo de cultivo de conversaciones constructivas, de crecimiento, es maravilloso. Yo creo que más que nada es no conocer, y además fue una estrategia. Fue una estrategia de quienes sabían que en carnaval les iban a caer críticas que en otros medios, la mayoría de los medios, el hegemón mediático que está instalado en nuestra sociedad, en nuestro país, que al igual que el hegemón griego no era la totalidad, sino lo más pesado, lo más poderoso. Entonces, bueno, ahora pasa lo mismo. El hegemón mediático dice determinadas cosas y el carnaval iba a decir otra. De antemano vamos a barajar a esto antes que digan que piensan distinto. Carlos, se nos acabó el tiempo. Sí. Podríamos seguir charlando un rato más. Te vamos a invitar seguramente más adelante para seguir bueno. hablando de todo un poco. Fue un gusto tenerte por acá. Pero, y para mí estar por acá, con una pata en el interior y otra en Montevideo, estoy viniendo a hacer en la maravillosa UTU. Estás estudiando acá. Estoy estudiando rematador, en curso de rematador, estoy en el 2.º año. Agradezco a mis profesores que se dieron las horas, como decía el Feliz Domingo, ¿te acordás? Bueno, agradezco a quienes me permitieron venirme para acá un ratito. Saludo a mis compañeros y sobre todo a esta educación de un solo país, un país entero, que a veces tenemos que venir de cualquier lado a estudiar a Montevideo. Ese es un punto interesante. Ese es un punto interesante. En Montevideo para ser rematador. Y si querés ser rematador en San José, está, pero y si vivís en Conchilla o en Valle de Ordóñez, y bueno, también tenés que venir para acá. Ahora, la otra. Una escuela superior de teatro, como me tocó hacer, ¿no? La EMAD. La haces en Montevideo, es municipal. No es del gobierno nacional, es de un gobierno departamental abierto a todo el país. No hay, me parece a mí, un problema, sino una característica. Se dice que Montevideo es la gran cabeza del país, es macrocefálico Uruguay. Sí, aprovechemos eso, administrémoslo y disfrutemos esas posibilidades. Me parece que conversando, construyendo. Es un gran tema para seguirla esa. Gracias, Carlos. Vamos arriba. Bueno, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Nosotros volvemos el lunes en vivo a las 8 de la noche. Que pasen bien. Chao.